Antonio, los enemigos del comercio son los enemigos de la libertad. Los enemigos del comercio son los enemigos de la libertad, son los enemigos de la realidad y son los enemigos de una actitud voluntaria en la vida. Cuando hablamos de enemigos del comercio nos referimos a un tipo, a un modelo de sociedad como por ejemplo el que tenemos ahora, donde las cosas se compran y se venden y uno se esfuerza pues, por llegar a tener algún tipo de cosa que demanda el prójimo. Las sociedades anteriores se han basado en lo involuntario y las llamamos por eso sociedades clerical-militares. Y siempre había un eje distinto de la voluntariedad de la compra-venta, como la patria, la fe, el guía con mayúscula. Los enemigos del comercio son los enemigos de esa necesidad que la vida tiene de ser prosaico, de que no siempre vamos a salir adelante con lo sublime, con la verdad con mayúscula. Este señor se llama Antonio Escootado, es filósofo y publicó poco antes de que terminara el año 2008 este libro, Los enemigos del comercio, historia de las ideas sobre la propiedad privada. Antonio, en la portada de este libro se ve, un cuadro que reproduce la escena en la que Jesús de Nazaret, de Galilea, expulsa a los mercaderes del templo. Toda la vida pública de Jesús, dices en el libro, está enmarcada entre dos escenas en las cuales sucede lo mismo. Claro, el Evangelio de Juan describe la primera, que es cuando, siendo desconocido y por tanto echándole mucho valor, cortocircuita el funcionamiento de Jerusalén, el funcionamiento del templo, echando a los mercaderes, que si nos fijamos, no es que se dedicaban a mercadear esto o lo otro. O sea, lo que los mercaderes vendían eran ofrendas, víctimas para Yahvé, es decir, para Dios. Palomas, corderos, hasta vacas. O sea, la famosa hecatombe es un sacrificio de 100 vacas y era bastante usual en las ceremonias del Templo de Jerusalén. Cuando es desconocido, se atreve a cortocircuitar el funcionamiento de la ciudad. Es decir, es algo equivalente, por ejemplo, a que un hombre ahora se presentase en la Meca y dijese que las personas no pueden dar la vuelta al recinto y acercarse a besar la piedra sagrada. No, que es que hay que hacer otras cosas. Naturalmente esto hace falta mucho coraje. Luego, al final de su vida pública, ya apoyado en unas masas campesinas que le acompañan en el Domingo de Ramos, vuelve a hacer lo mismo. Pero ahora ya no hay que echarle tanto valor. Ahora quienes tienen que echarle valor son los comerciantes judíos, los que están allí vendiendo ofrendas y fundamentalmente haciendo cambio de moneda. Porque claro, como había tantos peregrinos que iban a Jerusalén, muchos traían monedas distintas. Y hace lo mismo, pues eso, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. De esta escena, la que campea en la portada de tu libro, arrancan nuestros males, lo que tú llamas filosofía del pobrismo. No, nuestros males en realidad tienen mil orígenes y van a tener 1000 salidas. No, esto es simplemente la más ambiciosa actitud alternativa al comercio para vivir bien y mejor. O sea, las personas pueden pensar que su meta es la libertad y que aunque la libertad ni se coma ni se pese, el no tenerla es muy duro. De modo que hay una sociedad basada en que la gran meta, tanto individual como colectiva de los seres humanos, es la libertad. Y hay otra, casi tan antigua, pero a mi juicio un poquito posterior siempre, que es la de decir, ¿dónde demonios nos va a llevar la libertad? Nosotros lo que en realidad queremos es seguridad. Y la principal seguridad que queremos es que las cosas sigan siendo como antes eran, sin cambios. El comercio introduce cambios. Lo que acabas de decir es más o menos lo mismo a lo que apuntaba Erich Fromm en aquel libro que se llamaba Miedo a la libertad. El miedo a la libertad anida en el corazón del hombre y desde ese punto de vista no hay salida. Una y otra vez esta hidra, cuya historia tú trazas en el libro, va a asomar la cabeza.
Bueno, más que una hidra, en el libro se plantea como las espirales del ADN, que como sabes se replican siendo paralelas. Yo en este caso lo que sugiero, debido a estos 10 años de investigación, ya de detalle, concreta, es que la reclamación de seguridad siempre viene un poquito después de un progreso de la libertad. Por ejemplo, Julio César, el gran estadista romano. Julio César fue el primero que intentó organizar la República de una manera que fuese una sociedad comercial, es decir, una sociedad de intercambio, donde había una autonomía municipal muy grande, y en tiempos de Julio César efectivamente se multiplicó, incluso apareció en la lengua latina la expresión novus homo. Novus homo es lo que hoy llamaríamos empresario, el que se crea a sí mismo, el que no tiene la vida escrita ya por la cuna, definida por la cuna. Fue precisamente como consecuencia de las reformas de Julio César y del pequeño momento donde el Imperio Romano no fue un Saturno que se comía a su prole, porque luego se convirtió en un Saturno que se comía a su prole, fue entonces cuando surgió la gran alternativa, digamos, de seguridad representada por el cristianismo. Fue entonces cuando se dijo por primera vez que dinero y Dios son enemigos, que un rico no podría entrar en el cielo y que esencialmente lo único que podían hacer las personas con sus patrimonios era venderlos y darlos en limosna. Seguridad y libertad, libertad y seguridad. Esta pregunta que te voy a hacer ahora en realidad la tenía reservada para el final del programa, pero empiezo ya a formularla. En estos momentos estamos en un periodo crítico, en un periodo crucial, en el cual parece como si después de una fase de libertad la gente estuviera demandando seguridad, aunque vaya en detrimento del otro, de la libertad. No, es que ha ido pasando una y otra vez. Por ejemplo, si te fijas en el comienzo de la Revolución Industrial, cuando el urbanismo sustituye las agujas de las catedrales por las grandes chimeneas de fábrica, también hay un rebrote muy fuerte de decir, bueno, sí, la renta per cápita sube, el poder adquisitivo sube, no podemos negarlo, pero ¿a dónde vamos? Es esta sensación de horror, no tanto al vacío, como decían los antiguos, sino horror a la incertidumbre, horror al hecho de que no están prescritas, ni nuestras vidas, ni el conjunto, emerge continuamente. Ahora en particular, bueno, me encantaría hablar del momento este que llamamos la crisis o la recesión, porque en realidad es una fase inevitable que viene después de todos los progresos que se hacen en el otro sentido. O sea, no vienen nunca las crisis económicas sin que hayan sido precedidas por periodos de expansión económica, expansión fuerte. En el caso actual, venimos de lo que Greenspan, el gran banquero de la Reserva Federal Americana, que acaba de sacar un tocho enorme llamado la era de la turbulencia. ¿Más grande que el tuyo? No, un poquito más pequeño que el mío. Pero lo acaba de sacar en Penguin a 8 meses, la era de la turbulencia. Greenspan dice, ¿de qué venimos? Venimos de 8 o 10 años de exuberancia irracional. ¿Qué es la exuberancia irracional? Bueno, el inaudito progreso que ha representado Internet y en general la miniaturización de los productos industriales. Volveremos a hablar de esto antes de que termine esta conversación. Nietzsche decía en el siglo XIX que la actividad del futuro más noble sería la de los comerciantes, la de los mercaderes. ¿Se equivocaba? No se equivocaba, pero si es que lo odioso del mercader para la actitud que busca la seguridad es precisamente que se enfrenta con dos colosos como la suerte y la competencia. Ninguno de esos dos colosos hace frente, por ejemplo, al pontífice religioso o al héroe militar, al caudillo. El problema del comerciante es que tiene que ser mejor que otros a la hora de conseguir una cosa prosaica que nos interesa a todos, y es o bien producir algo que no se había producido, o bien producir algo ya producido pero de una forma nueva,
con otro precio o con algún tipo de valor añadido que lo hace atrayente. Contra él tiene siempre la mala suerte, la aleatoriedad y la presencia de competidores. Lo que en realidad odia el sentimiento de seguridad es la competencia. Porque hasta donde puede llegar, digamos, el clérigo y el militar y el místico, el espiritualista en general, es a una justa medieval, de esas de Ricardo Corazón de León, con grandes lanzas, o si no, a someterse al cónclave de los aspirantes a papa, al cónclave secreto, hasta que al fin ya consigue la votación. Fuera de eso, ya no hay competencia. La vida del comerciante, la vida del industrial. Yo, por ejemplo, me considero un empresario. Mi empresa es Antonio Escotado, sin S.A., igual que creo que tú eres un empresario. Tu empresa es Fernando Sánchez Dragó. Pues tenemos continuamente que hacer frente a que lo que sale de nosotros pues mantenga un nivel de aceptabilidad superior a lo que sale de otros. Y si no, no hay. La base del mundo imaginario de los enemigos del comercio es Dios proveerá. La idea que decía Jesús en los evangelios, pero fijaos que los pájaros y los lirios no se buscan el alimento ni están pensando en el mañana. Daos cuenta que si vosotros pensáis en el mañana, además de comportaros irracionalmente, blasfemáis contra la divina providencia. Este tiene la ventaja de que como me obliga a estudiar en cada momento la economía, la sociología, la estética, la política y luego lo que siempre ha sido el contenido de la historia, que es la peripecia personal de que si fulano y mengana si estaban bien o estaban mal y que si fulano le mató al otro y toda esa parte que es lo que constituye el 95% de la historia recordada, o de la historia que está en la gente. Al darme ocasión de querer saber todo de un asunto, pues no acabo sabiendo todo, pero sí que me llena las horas de cada día, las horas de cada mes, las horas de cada año. Le va dando sentido a la vejez. En realidad este libro es una historia universal, al menos una historia universal del mundo occidental con calas. Exclusivamente del mundo occidental con calas a la actitud, digamos, islámica, a la actitud china, pero sí, he tenido necesidad de reescribirla, pero para mí mismo. El libro es una obra de autoaclaración. Y bueno, la mitad del tiempo ha sido evitar que la acumulación de datos no resultase estomagante. No te iba a hablar de eso. La acumulación de datos que hay en este libro, de datos además cruzados continuamente, es tiene una envergadura tan tremenda que esto sin Internet no se hubiera podido escribir nunca. Nunca. En realidad yo descubrí Internet allá por hace 5 años o así. Lo descubrí como reserva de las grandes obras de la humanidad que no eran accesibles, bueno, grandes y pequeñas, por ejemplo... Las primeras fuentes. Claro, fuentes primarias, digamos, desde el siglo III de nuestra era, que es cuando se acaba la Edad Clásica y empieza el Bajo Imperio y las sombrías tinieblas del mundo seguro, pues desde entonces hasta el 18-19, que un buen lector como nosotros ya empieza a tener textos, pues todo eso, ¿dónde demonios tienen los cronicones medievales? ¿Dónde está el derecho medieval o del renacentista o barroco? Pues está en Internet. Es cuestión de buscarlo un poquito, pero igual que se habla de que los seres humanos no son suficientemente generosos y no ceden en limosna, entres en Internet y se observará que millones de personas regalan su tiempo en forma de le digitalizo esto, le digitalizo aquello, le hago un estudio de aquello, perfectamente gratuito. La sección de Internet dedicada al recuerdo, a la memoria, es singularmente fiel, digna de confianza. Donde Internet empieza a flaquear es donde ya se mezcla con... que pudiéramos llamar el aburrimiento humano, la falta de sustancia. Esa falta de contenido que hace que las personas, por ejemplo, ahora, en vez de utilizar somníferos para dormir, tengan que tener puesto el televisor,
porque no se pueden dormir más que con el televisor puesto. Yo nunca se había calculado, yo creo en la historia de la medicina, que los televisores iban a ser básicamente los hipnóticos del mundo actual, pero así es. Tú has pasado, y eso se aprecia muy claramente leyendo tu libro, por 3 estados de conciencia ideológicos. Un primer estado de conciencia cristiana, un segundo estado de conciencia roja y un tercer estado de conciencia, bueno, liberal. Cierto. La conciencia cristiana viene de la profundidad con la que yo quise entender, y efectivamente entendí, que del Dios primitivo, el Dios Padre, había habido una revolución dentro de la propia Iglesia, dentro del sentimiento del hombre, que hizo que la severidad de la ley, que era digamos, el signo, el símbolo del Padre, el símbolo del gran rector, del gobernador del universo, había dado paso al reino del Hijo, que era el reino del sentimiento, el reino de, bueno, en vez de lo prescrito, pues el amor. Eso me gustó y estuve mucho tiempo anclado en eso, es decir, en lo que le había impreso el cristianismo y la figura de Jesús al judaísmo. Pero luego, aquella España, acuérdate de lo que fue aquella España, nacional católica, con los grises, que eran los únicos gordos de un país donde toda la gente que no fuera alta burguesía era esmirriada, delgada y con aspecto de salir de las urdes. Pues claro, no nos bastaba y nuestro cristianismo se convirtió inmediatamente en marxismo. Marxismo libertario, más o menos anarquista. Y ahí anduvimos, gracias a Dios, ni tú ni yo nos metimos en organizaciones terroristas, pero fue por un tris, porque en aquel momento perdimos el sentido del valor de la vida del prójimo, e incluso de la propia. Creo que es una de las épocas más delirantes, de las recientes que ha pasado el espíritu humano, pero como luego no hicimos daño a nadie, creo que le metimos un magnífico impulso a la ética, a la estética, a la aventura. Lo que pasa es que ahora, Fernando, si nos ponemos a pensar en las tontorronadas que estábamos diciendo, pues claro, a mí me da un poquito de sonrojo. Seguro que a ti te sucede lo mismo que me sucede a mí. Muchas personas, los que siguen teniendo una conciencia roja en estos momentos, los mejores no entienden que muchos de los de entonces hayamos pasado de esa conciencia roja a una conciencia liberal, y los peores no solo no lo entienden, sino que nos critican ásperamente por ello. Por supuesto, es una gran observación. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de que lo decepcionante del proyecto comunista era básicamente que no era un proyecto de libertad, que era un proyecto de seguridad? ¿Cuántos todavía siguen pensando Dios proveerá? Y en la vida agradable de los lirios y de los pajaritos. El sermón de la montaña. El sermón de la montaña, que básicamente dice, bendito sea el pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? Pues bueno, ahí espíritu traduce el griego pneuma, alma, o sea, es una formulación inequívoca. Quiere decir algo así como que nadie me quite mi rencor. Tengo derecho infinito a mi resentimiento. Y además tengo derecho a proyectarlo sobre los demás. Y entonces no solo a sentir resentimiento propio, sino a adherirme a un credo victimista. O sea, en general los demás pues son unas pobres víctimas de... Y entonces ya se busca en la naturaleza aquellos pocos animales que, en vez de ser imprevisores, como los lirios y los pájaros, se han tomado el trabajo, yo qué sé, de convertir el coche, que era un artículo de lujo que solo tenían unos millonarios, a ser un artículo democrático, como hizo Henry Ford. Se tomaron el trabajo de convertir los ordenadores que estaban en las salas del Pentágono y que tomaban pues el tamaño de este estudio en una pequeña pieza que podría usar cualquiera. Y entonces, claro, sacaron adelante imperios que prácticamente fueron monopolios en sus comienzos, porque monopolio consiguió Ford, monopolio ha conseguido Gates, monopolio real tiene ahora, por ejemplo, Google. No se quiere entender en la profundidad del entramado histórico, el hecho de que no somos alfombras vulgares, somos alfombras persas, de triple nudo y además hechas de seda. Y el que no se quiere dar cuenta, pues no pasa nada, todos nos vamos a morir.
y las culturas también se morirán. Pero entre tanto tenemos este momento de increíble prosperidad y también de increíble vulgaridad, donde estamos viviendo. El rojo sigue pensando que es que, bueno, si le quitamos al rico lo suyo y lo repartimos entre los pobres, entonces podemos vivir todos prósperamente. Eso es una insensatez a la cual pues, dedicaré un millar de páginas para desmontarla en detalle. Las atrocidades que se cometieron en nombre de imponer la virtud directamente, eso que llamamos el periodo del terror, terror con mayúscula, esos eventos del terror generarán al mismo tiempo admiración y rechazo. O sea, Europa se asusta realmente. Europa pasa 50 años de terror por el terror. Y eso es lo que hace que una revolución que estaba tan directamente imbricada en el cambio industrial y en la necesidad de aceptar lo que estaba pasando, que es que transitábamos de un mundo sencillo económicamente a un mundo tremendamente productivo y competitivo, como el que se crea, digamos, a partir de Adam Smith, pues ver eso y ver que se intenta solucionar, pero que solo se puede solucionar con la guillotina, disuade a Europa. Y Europa, hasta mediados del siglo XIX, no se vuelve a atrever a hacer un proyecto así. ¿Por qué? Porque en realidad lo había cumplido. Es decir, Robespierre había ido hasta donde podía ir. Le dijo al ciudadano, si es necesario que la virtud se imponga por el pánico, la impondremos por el pánico. Pero es que luego es precisamente lo que ha ido sucediendo con todas las demás dictaduras de esta índole. Por ejemplo, uno de los detalles más curiosos que tenemos es que hacia 1940, 2/3 de la humanidad son ciudadanos comunistas. Bueno, no, 1950, 2/3 de la humanidad, o 60, son ciudadanos comunistas. 2/3. Hay 22 o 26 países comunistas. En alguno de ellos llegó el régimen comunista por vías democráticas. En ninguno. Todos fueron golpes de Estado. De modo que la voluntad de la inmensa mayoría, como decía Marx, siempre tuvo que encauzarse por la voluntad de la pequeña minoría, del grupo golpista. Curioso.